Hace 6 meses me tocó reportar la experiencia de Frank, dueño del canal Explorando Minas Abandonadas, quien durante una incursión por la antigua mina Horton tuvo una experiencia bastante siniestra. A este hombre, que tiene un canal educativo, que absolutamente nada tiene que ver con temas paranormales, le tocó ser objeto de una situación inexplicable. Escuchó sonidos muy raros viniendo de algún lugar. Poco sabía el perplejo Frank que la anécdota se iba a repetir de nuevo en otra mina, solo que esta vez de forma mucho peor y más peligrosa. La mina Waldeck es realmente antigua y el propio Frank nos explica que sus medios de construcción son sumamente primitivos, incluso en el mundo de la exploración urbana de minas abandonadas, que por lo general es sumamente peligroso por cuanto ya de por sí estas suelen ser por defecto viejas. La mina Waldeck es particularmente escabrosa no solo porque la maleza alrededor se está comiendo lentamente la entrada, sino porque más aún ya se está derrumbando por dentro. Frank, siendo un amante de lo que hace, quería grabar un video adentro antes de que más nunca fuera posible hacerlo. Uno no puede sino admirar el valor de un hombre que es capaz de hacer algo así de noche. Seguro, como buen sajón, Frank dedica algunos de los primeros minutos del video en enseñarnos que su preparación en cuestión de luces, linternas y artefactos que emiten luz es a prueba de balas. No existe alteración porcentual que juegue en su contra. No se va a quedar sin luz ahí adentro. El problema es que absolutamente nada lo podría haber preparado para lo que le iba a pasar al fondo de la mina. More gobbing here on the left. And the tunnel keeps going straight ahead. Yeah, it's very hard to be constantly filming while trying to walk through these tunnels, kind of stooped over and tripping on rocks. It's hard to hold the camera steady and the light steady, and that's why I don't do the long continuous videos, but at least this way you'll get to see how this light performs. I feel a little bit of airflow here, so there might be an opening up here. El problema es que absolutamente nada lo podría haber preparado para lo que le iba a pasar al fondo de la mina. And then you can see how big these timbers are. That's about almost a foot in diameter, the big cross timbers. So they had to put big ones in here to hold up all of this rock. And you can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a... Nosotros como audiencia sabemos de antemano lo que va a ocurrir. Por eso, la tensión se construye lentamente. ¿Qué hubieses hecho tú de estar en ese lugar? ¿Qué harías tú si hubieses estado en su lugar? Tener que huir de esa mina en esas condiciones. Tener que escapar, sintiendo muy probablemente que lo que sea que estuviera produciendo esos sonidos te persigue, que se te viene encima por la espalda para arrastrarte de vuelta adentro. Tener que controlar semejante grado de pavor, no solo con lo que estaba escuchando, sino además
con la expectativa de que cualquier cosa lo podría estar esperando a la vuelta de cada roca sobresaliente mientras corría. Podemos incluso ver a Frank tratando de racionalizar qué era el sonido en lugar de entregarse por completo al terror. Imagínate que una de las veces que él se giró para ver qué había detrás, algo se le hubiese aparecido. A pesar de que el canal de Frank no trata sobre estos temas, sus exploraciones urbanas son muy interesantes y educativas. Te aconsejo mucho suscribirte a su canal y ver el video original de 14 minutos. Pero por favor, si vas a comentar, procura hacerlo en inglés, ya que es el idioma oficial del canal. Si el video te gustó, por favor, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Si ya te suscribiste, te pido que hagas clic en la campanilla para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Por favor, hazlo. Quiero leer tus ideas. Mando un agradecimiento muy grande a Franco Lierenberg, ya que él fue la persona que me avisó de la existencia de este video. Los créditos son suyos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.